Estimados televidentes, muy bienvenidos a nuestro programa de mediodía a medianoche. Nuevamente desde Canal del Sur y desde el estudio número 3 vamos a iniciar una interesante conversación con dos queridos amigos, con Carlos Cabello Cárdenas y con Jorge Carrasco Velázquez. Y nuestra invitada tiene un interesante y no menor currículum, una pequeña biografía voy a leer. Se trata de Rosa Betty Muñoz. Ella nace en Ancud, ¿no es cierto?, Chilota. Desde su titulación como profesora de castellano ha ejercido labores de docencia en distintos establecimientos educacionales de Chiloé y participado activamente en el desarrollo cultural del sur de Chile. Ha publicado Canto de una oveja del rebaño en el año 1981, ediciones Ariel en Santiago, En lugar de morir, 1987, editorial Cambio, Hijos, en 1991, editorial El Cultrún, en Valdivia. Estoy nombrando algunos de sus escritos, o libros, más bien dicho. En 1994, Baile de señoritas, El Cultrún. En 1998, La Santa Historia de su elevación, LOM Ediciones. Sombras de Roselot, el 2002, LOM Ediciones. Ratada, LOM Ediciones, el 2005. En nombre de ninguna, en el año 2008, ediciones Cultrum. Polvo de huesos, el 2012, ediciones Tácidas. Chiloé, Ovejas en la memoria, 2016, Quito, Ecuador. Hijos, el 2016, Ofki Editores. Además ha recibido diferentes distinciones, ¿no es cierto? Algunas de ellas son mención de honor en el Premio Municipal de Poesía de Santiago, 1992-1999, mención de honor, Premio Pablo Neruda, 1996, Premio Pablo Neruda por el conjunto de su trabajo en el año 2000, beca Fundación Andes el 2000, Premio Consejo Nacional del Libro por Sombras en el Roselot, como mejor obra inédita en el año 2002, obtiene una beca además para escritores profesionales del Consejo Nacional del Libro y la lectura en el año 2005, para escribir texto poético, comillas, en nombre de ninguna. Obtiene proyecto Fondo del Libro para editar suplementos de poetas del sur de Chile en el periódico Insular el año 2007. Nominada al Premio Altazor el año 2009 por el libro En nombre de ninguna. Premio Regional de Arte y Cultura el año 2012. Premio Altazor el año 2013 por la obra Polvo de huesos. Obtiene beca para escritores profesionales para escribir libro de ensayos El hueso expuesto el 2014. Miembro de la Academia Chilena de la Lengua el 2014. Ha participado en numerosos festivales de poesía, ferias del libro y presentaciones literarias en países como México, Argentina, Venezuela, España, Polonia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Alemania y otros. Esta es una mini biografía más de Rosa Betty. Estimado Carlos, tú inicias el diálogo con Rosa Betty. Rosa Betty, es un gusto poder conversar contigo y sobre todo con todo el currículum que ha leído Boris, toda la experiencia que has tenido en la creación de poesía. Yo quería preguntarte, tú con tu esposo estuvieron en Palena un tiempo y quería ver cómo es una geografía tan distinta a la nuestra, de qué manera ese territorio ha influido en tu poesía. Hola, buenas tardes, buenas noches. Para mí también es un gusto estar aquí, siempre es bueno conversar con la comunidad ancuditana, que es yo creo sinceramente el primer público lector que a uno le gustaría tener. No siempre es así, pero los vecinos de uno quisiera que sean como la primera gente que estuviera como cercana a lo que uno tiene que decir, porque también lo que escribo tiene que ver con la comunidad de acá y con los chilotes propiamente tal. Ahora, sí vivimos 5 años, estuvimos en la provincia de Palena, que también es Chiloé, lo que nosotros entendíamos como Chiloé continental, ¿no? O sea, y ahí voy a contar una anécdota. Yo cuando llegué a vivir a Palena y la gente sabía que escribía, todo el mundo me decía, aquí sí que escribí cosas bonitas porque se va a inspirar en el paisaje, etcétera. Y pasó que yo escribí 2 libros en Palena, Sombras en el Roselot y Ratada. Y Ratada es yo sinceramente hasta ahora encuentro que si valía la pena que escribiera yo alguna vez sería por ese libro. Creo que es una muy buena construcción literaria.
Y es un libro tremendo porque es de una invasión de unas ratas y terminan con el pueblo. Porque al contrario de lo que me dijo la gente cuando llegué ahí, yo encontré que la escenografía era maravillosa, preciosa. Durante 2 años visitamos todas las ventisqueros, termas, todos los alersales, toda la maravilla, pero después uno tiene que mirar también lo que es la otra comunidad, las partes de las personas, los sujetos, y ahí está el corazón del hombre, que es el verdadero material de todo escritor, en cualquier latitud y donde esté. Y ahí ya la cosa no era tan bella, ni tan esplendorosa, y el libro trata de eso, en realidad es un libro bastante duro, y que no es nada complaciente con la comunidad. ¿Y eso será por el aislamiento en que la gente vive allá, que es bastante distinta a nosotros? Es que no es algo de Chaitén, por eso decía que es en cualquier parte, se puede, yo creo que podría ser acá, es decir, la materialidad de lo humano, esta cosa de que somos capaces de las cosas más extraordinarias, pero también de las más espantosas, ¿no? El ser humano, y a mí eso me parece fascinante, pero hay veces en que uno está como más permeable a que aquello más oscuro influye demasiado en la vida cotidiana. Yo creo que nosotros estamos viviendo un tiempo incluso que es así, como demasiado oscuro, como muy tremendo, muy terrible, en términos de la humanidad, de aquello que es lo que uno quisiera que florezca más, y está muy oculto. Hay alguien decía por el otro día en Facebook que el bien tenía muy mala propaganda. En cambio el mal lo vemos en todas partes y hasta tiene admiradores, es decir, hay hordas de jóvenes que tienen admiración por todo aquello que es oscuro, todo aquello que nos hace mal. Eso como... Rosa Betty, es un agrado tenerte en nuestro programa, y en primer lugar yo te traigo el saludo de una ancuditana, una liceana, Mireya Carrasco, que te envía cariñoso saludo. Yo le comentaba a ella, porque ella te lee en el suplemento Artes y Letras, pero yo no sabía, por ejemplo, que tú eras ganadora del premio Altazor. ¿Es en ese periodo del liceano que ya comienza tu primer amor por la poesía, Rosa Betty? Antes incluso, yo desde que era súper niñita escribía. Yo creo que tiene que ir de antes todavía, y debe pasarle a muchos chicos todavía que vivieron esta doble militancia, digámoslo así, entre vivir en el pueblo, pero también vivir de la ruralidad. Yo me tocó en épocas importante en mi vida vivir por ejemplo, viví en la isla Quenac, que fue definitiva para mí. Era muy niña, no había luz eléctrica, y la gente vivía, en esa isla vivía de una manera que yo todavía sueño como que alguna vez volviera a ser el Chiloé. La gente salía en la noche con sus lámparas Petromax después de los trabajos del día, del funcionamiento cotidiano, salía con su lámpara y se iban de los vecinos a tomar chicha caliente y a conversar. Y en esas sombras, así los niños en el suelo jugando, escuchando las historias de los grandes. ¿Y qué historias eran? Algunos contaban que habían visto así, pero literalmente que el vecino que salía a volar en la noche le tiraba un piedrazo y al otro día en la mañana andaba cojeando. Así, todas esas cosas con la naturalidad del fin del día, de la conversación de los vecinos. Yo creo que esas cosas hicieron que me gustara mucho los relatos, que quisiera trabajar con la palabra, que quisiera rescatar todos esos mundos, y por eso me hice escritora. Yo creo. Después empecé a leer. Los profesores que tuve en la básica fueron fundamentales, porque eran esos profes de antes que leían en voz alta y que se paseaban ¿Se puede mencionar algunos? Yo me acuerdo mucho de don Orlando Rojas, de la básica, que era director de la escuela anexa, y él me motivó muchísimo para que siguiera escribiendo. Cuando me publicaron el primer poema en la Cruz del Sur, estaba en séptimo. Mira. La profesora era la señora Ruth Gallardo, la profesora de lenguaje. La tía Ruth. Entonces claro, todas esas personas son súper importantes, porque a veces para un niño basta que le digas: eres bueno para esto, sirves, y te sientes como motivado, y tú dices: parece que no estoy tan equivocado en lo que sueño. Al respecto de lo que tú mencionas, Rosa Betty, que tiene que ver con parte de la mitología nuestra, ¿cierto? Que es nuestro patrimonio, creo yo. ¿Sientes que los mitos, las leyendas, todas esas fábulas, igual te entregan una enseñanza que tiene que ver con la sabiduría? Pero por supuesto, ninguno de los relatos, yo creo, está por accidente. Es decir, hay un capital de experiencia. Aunque sea una invención. No, yo creo que todas las grandes historias han sido acumulación.
de capital simbólico. Si la gente, su imaginario es capaz de, ¿cómo diría yo?, de enlazarlo con aprendizaje muy antiguo y logra estos relatos que son fundamentales. Yo soy una defensora de los cuentos infantiles, aquellos hasta los más siniestros, que enseñaban que el mal existe. Esta cosa que tratan de expurgar ahora y de sacar y ofrecerle, como le están ofreciendo a los niños contemporáneos, relatos absolutamente inocuos, así que no dicen nada, que son como estas papillas que no traen sal, azúcar, no les contaminan el cuerpo, pero también no tienen gusto a nada, artificiales. Yo creo que lo mismo pasa con la literatura. Se le está ofreciendo una cantidad de literatura fácilmente digerible que los niños que se están formando con eso no van a tener, como diría yo, esta elasticidad que teníamos nosotros de poder entender mejor el mundo, pienso yo, o muchas áreas de la experiencia real, porque veníamos preparados para decir esta cosa de saber que pues de repente un lobo feroz y que todos sabemos lo que simbólicamente hay detrás, toda esta cosa de los cuerpos, la cosa de la caperucita, esta que en realidad es la menstruación de las mujeres, toda la carga que tiene simbólica, nosotros nos necesitaban decirnos específicamente, se trata de esto. Llegaba a nuestro entendimiento de una manera maravillosa. Pero son cuentos maravillosos. Y yo creo que mucho de la mitología chilota tiene eso. Es decir, por ejemplo, para mí no hay ningún mito, y yo lo he estado trabajando mucho este tiempo, el Caleuche. Yeah. No hay ninguno que esté tan representativo de este tiempo contemporáneo. Esta cosa de subirse a un barco, ir a una fiesta de los sentidos, que la música, que los manjares, que todo lo que ocurre ahí, que es una sola noche, o una pura noche, que llegan acá a la orilla, aparece alguien y que ha estado en esa fiesta, es lo mismo que el sistema nos propone, esta cosa de como obnubilarse, como dejarse conquistar por los placeres, por todo lo que le da gusto al cuerpo, digámoslo, y que en algún momento vas a quedar varado en una playa donde va a ser el sinsentido, te vas a dar cuenta de que estás viejo, que no hiciste una vida, vas a mirar para atrás y vas a ver que nada de eso deja huella. El Caleuche es un mito extraordinariamente contemporáneo. Mira, qué interesante la mirada que tú estás dando, porque a uno que viene de más al norte le dan explicaciones más científicas acerca del Caleuche, pero me cuadra perfectamente lo que tú estás señalando acerca de él. Me hace más sentido a mí que verlo tan frío. Sí. Otras personas dicen que no es tal y que pueden ser hasta submarinos alemanes que anduvieran dando vueltas por ahí, pero sí, es más poético lo que tú estás señalando. Yo quiero contar algo en relación. Yo a Rosa Betty la empecé a conocer en el tiempo que mis hijos estaban en el liceo, y a mí me llamó poderosamente la atención porque hacía mucho tiempo que había dejado de escuchar de que en los colegios, en los liceos fundamentalmente, había profesores que se dedicaban a incentivar a los niños a la literatura y a escribir, ¿ya? Y de ahí empecé a escuchar de que existían los talleres literarios, y tú no lo pones aquí. Esos talleres son súper interesantes, muy estimulantes para los niños. Todavía los mantienes tú, ¿no? Sí, contra todo lo que cueste, pero yo creo que ahí hay que hacer una apuesta también por quienes consiguieron que eso sea. Yo desde que empecé a trabajar he hecho taller literario, pero nunca fueron muy, como diría yo, trascendentes porque eran pequeñitos. Siempre los chicos que van después de clase eran 5, 7, 2, poquitos. Pero cuando fue realmente, yo creo, una experiencia sustantiva, fue cuando empezó a ser masivo. Porque para la Revolución Pingüina del 2006, los chicos se tomaron, como ustedes saben, el liceo y todo, y una de las negociaciones que lograron aquí en Ancud fue que de la famosa jornada escolar completa, que es un robo a la vida de los chicos, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero que estar desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, encerrados dentro de un colegio, es una cosa que yo encuentro tremenda. Y entonces parte de esa jornada escolar completa, lo que lograron negociar con la municipalidad fue, o con la corporación, fue que fueran hubiesen horas de taller. Entonces el liceo completo tiene por obligación que tener
eran en ese tiempo 4 horas de taller, lo cual era una tremenda ganancia, porque en esa jornada escolar completa, cuando se aumentaron las horas, aumentaron química, física, etcétera, aumentaron a varios ramos del currículum y no habían dado estas de libre disposición para talleres. Sí. Yeah. Entonces, con ese acuerdo que lograron, ya tenía que tener 4 el liceo. Entonces, ¿qué es lo que el liceo tiene que ofrecer? Es talleres para que los chicos elijan, pero todos tienen que estar uno y está dentro de la jornada de clase. No tienes que irte a tu casa ni nada, sino que en esas horas que están allí dentro, y eso fue precioso para nosotros. El taller cumplió el año pasado 10 años y yo creo que ha sido de las experiencias más conmovedoras que tenía yo como profe, porque uno siempre quiere que las cosas, o sea, que lo que uno trabaja tenga algún sentido, ¿no? No es un oficio donde uno va a ganar un sueldo mensual, sino que... Y por ejemplo, hubo épocas, siempre yo tuve por tradición, casi estos 10 años, el 30% de la matrícula del liceo, es decir, cuando el liceo eran 400, yo tuve más de 100 estudiantes casi siempre, cuando el liceo estaba bien de matrícula, más de 100, lo cual es un taller literario, imagínense con tanta gente. Sobre todo en los cuartos medios tenía esta crisis, encontraba yo que había más de 40 que postulaban, entonces habían chicos hasta por debajo de las mesas sentados escribiendo, porque eran muchos los que postulaban y los que se quedaban en el taller, elegían el taller literario. Y eso ha sido de las mejores experiencias, pero diré como el poeta turco Nazım Hikmet, que decía, estamos como está nuestro mundo, el liceo está como está nuestro mundo, es decir, tiene muy poca matrícula ahora, muy pocos chicos que están, por lo tanto también el taller ha disminuido la cantidad, pero sigo haciendo el taller allí en el Liceo Domingos Piñeira Riescos, que donde estudio yo, donde estudió mi mamá, estudiaron mis hermanos, estudiaron mis hijos, los 3, sigo allí, y en el Liceo Agrícola. Tengo una parte de las horas también solo para hacer taller literario en el Liceo Agrícola. Así que estoy de todas maneras sosteniendo ahí ese espacio de, más que de formar escritores, porque eso es un absurdo, yo creo que lo que importa es gente que quiera a través de la palabra conocerse a sí mismo, entrar al mundo de la literatura, ser mejor lector, mejorar como persona. Mejorar como persona, exactamente, ese es como el... ¿Hay algún tema en especial que los niños insisten sobre él? O sea, sobre lo que escriben, ¿hay algún parecido entre uno y otro según la experiencia de ellos? Es que yo no sabría decir eso, porque en realidad, como es una exploración hacia la interioridad, yo diría que lo que más funciona siempre por lo menos a mí lo que me parece interesante es... ¿cómo diría yo? ¿Cómo están de abandonados los chicos? Seamos claros. Que no... pareciera que todo un descubrimiento. No sé, yo tengo un juego de cartas que nos ponemos a jugar cartas, que son puras preguntas. Preguntas de cosas personales, ¿cuál es tu sueño? ¿O qué te gustaría hacer en estas condiciones? Y es impresionante como nadie lo escucha, o que en realidad nunca hablan de esas cosas. Y eso me parece sorprendente, porque de repente parecen este mundo, por eso está tan traicionero el sistema en el que vivimos, porque parecemos todos tan conectados, están llenos de información, pero sin embargo no conversamos o no conversan, y sobre todo ellos, de estas cosas, no hablan con sus amigos, solamente son cuestiones súper puntuales, todo es muy lleno de ruido. Bueno, no sé si me doy a entender, pero mucho ruido, están todo el tiempo conectados, si no son los aparatos del celular, la música, pero este espacio de silencio, de encontrarse consigo mismo, casi no lo tienen. Entonces todo pareciera una novedad en el trabajo de buscarse a sí mismo. Eso no sé si... Rosa Betty, sigues en esa misma línea, y la semana pasada finalizó el taller literario Mistral, ¿cierto? Un proyecto que tú tienes con alumnos de distintas escuelas municipales nuestras y también particulares, ¿cierto? Sí. Que consiste en lo que yo entiendo, clases en la biblioteca pública, y tienes muchos invitados que los han hecho en la hostería, esos encuentros. Son encuentros estos significativos, y a lo mejor puedes mencionar algunos poetas importantes que han llegado a Onco. Porque yo tengo una sobrinita que va al taller, y es la Fernanda Carrasco también.
Tiene toda la Gran familia. Gran valor la Fernanda. Me gustan mucho. Bueno, este ha sido también un año, todos los años son descubrimientos. ¿Y protagonista del libro? Sí, Andrómeda se llama. Sí. Y los dibujos son de una niña de octavo básico, no lo parece por el estudio de cuerpos que hace ella, pero es de octavo del Pilar. A la niñita le gustan estos dibujos. Y le gustaron a todos los chicos del taller. La Febe Muñoz, ella es la que hizo los dibujos. Bueno, sí, es un proyecto que yo postulé al Fondo del Libro el año pasado. El año pasado por primera vez se abrió, no, el 2015, es una convocatoria que no se ha vuelto a abrir, que eran proyectos dentro del Fondo del Libro que eran para docentes. Entonces, como se entiende que la educación es un proceso más largo, daban por 2 años. Y yo gané el año pasado ese fondo para hacer por el 2016 y el 2017 un taller Mistral que consiste básicamente en lo que no tenía antes, porque siempre me decían que por qué no hacía talleres en otras partes. Primero, yo peleo por la educación pública, pero así todo lo que puedo, el tema de trabajar en la educación pública. Pero sí me parecía que era interesante que hubiesen más chicos de otras partes también, de otros colegios, etcétera. Entonces este taller es abierto y yo quiero destacar algo que destaqué el día del lanzamiento. Todo el mundo me decía que era una apuesta como súper arriesgada porque el fondo exige que haya una cantidad de estudiantes que vayan permanentemente y hacerlo en la biblioteca pública, que es un lugar central, ¿cierto? Después del horario de clase, o sea, no solo han estado todo el día ahí, sino que además llegar a las 6 allá era como mucho riesgo. Y tengo que decir que los 2 años ha sido, de hecho, una de las dificultades que tenemos es que tenemos mucha asistencia y llegan muchos chicos. Entonces, entre tener 17, 20 en la sala, no permite trabajar bien porque hay que corregirle a cada uno, todos quieren escuchar los comentarios de sus compañeros, entonces el tiempo se nos hace súper corto siempre. Y es porque van a todas las sesiones, eso lo encuentro increíble. A mí me gusta muchísimo eso. Eso significa que los chicos siempre están dispuestos y quieren. Lo que pasa es que de repente no encuentran el lugar y el estímulo, el espacio donde hacer las cosas. O alguien que los guíe. Porque tú tienes mucha razón en el sentido de que estabas hablando en el tema de la comunicación, en que es muy superficial y además los tiempos de quienes son sus progenitores o sus padres. Pareciera increíble que en Ancud se diera, que no tuvieran tiempo para escuchar a los hijos, para sentarse en la mesa a dialogar, pero en profundo, o sea, no como te fue, qué bien y sería hasta el otro día, sino que en profundo, los anhelos. Y yo creo que a través de estos talleres tú te puedes expresar perfectamente y tienes pares que te van a escuchar. Claro. De la misma edad inclusive, superior o inferior, pero jóvenes. Claro. Que es lo importante. Claro. La Fernandita Carrasco le gustó mucho Alejandro Zambra, porque dijo que fue muy participativo con todas sus compañeras. Llegaron muchos poetas chilenos. Sí. A lo mejor puedes mencionar a otro. Es interesante lo del proyecto, yo voy a contar un poco más porque me lo volví a ganar ahora, lo postulé para el 2018, porque lo postulé de nuevo porque la verdad es que la propuesta yo creo que es interesante para los chicos, porque yo llevo el taller durante todo el año, todos los martes a las 6 era en la biblioteca, pero cada 2 meses, cada 3 meses se termina una etapa, que yo la dividí en etapas. Primero son puras lecturas, los 3 primeros meses son puras lecturas, van a solo leer escritores que yo encuentro, los chicos se ríen, yo llego filete, es decir, la mejor, lo mejor de lo mejor. Entonces yo llevo puras lecturas esas y las comentamos. Cuando termina esa etapa viene un escritor y hace una jornada de taller. Lo hemos hecho en hoteles distintos, acá en el Hotel Ancud, acá abajo en el Galeón Azul, porque me parece que también la literatura tiene que tener esta cosa de lo grato, ¿no? Que haya un entorno, si es que se puede, por supuesto. Acá se puede porque el Fondo del Libro lo financia. Entonces se hace una jornada, trae un escritor, hay cafecito, a mediodía almuerzan juntos con el escritor, ese es un privilegio, que tiene Alejandro Zambra, debe ser nuestro escritor joven más conocido en todo el mundo, más traducido a distintas lenguas, y vive en México él, y vino especialmente porque tenía que terminar unos compromisos en Santiago, vino por 7 días, y 3 de esos los vino a pasar acá en Ancud con la cosa de los chicos, entonces yo encuentro que son realmente privilegios, y vienen ellos, entonces el proyecto financia el viaje, no desde México, como venía a Santiago el viaje, su estado aquí y en la jornada está con los estudiantes.
Además de que el proyecto entrega también, y eso es una cuestión que yo le quiero destacar, yo postulo con un listado de libros, que son libros realmente buenos, la mejor poesía nacional, narrativa, que a mí me gusta mucho leer narrativa también, latinoamericana, europea, y los libros que dan para los chicos. Postulamos y yo se los entrego después de determinadas etapas, porque igual hay chicos que fallan, por ejemplo, que se van, yo no puedo dar libros a todos, sino que a los que cumplen con la asistencia permanente, etcétera, se les regala los libros estos que compra el proyecto. Entonces, quiero decir que como el fondo es para financiar este acercamiento a la lectura, yo creo que todos los chicos son como potenciales multiplicadores. Es decir, lo que la Fernanda te cuenta o le cuenta a los tíos, a la casa, contará que este escritor llegó, hizo un buen trabajo, después ella misma a sus propios hijos también va a ser una buena, le regalará libros, supongo yo, va a tener una valorización de la literatura distinta, todos los chicos que van a estos talleres. En este yo tenía una inscripción de 23 en los 2 años, fluctuaron bastante más, porque algunos fueron, después se iban, pero que continuaron y terminaron ese día 19 en el tema para presentación del libro. Muchos jóvenes y ellos leyeron sus trabajos, además se logra un nivel re bueno porque los chicos son muy intuitivamente, tienen una tremenda potencialidad. Si yo creo que uno se los mata en la escuela. La típica esta, la de los niñitos que empiezan dibujando maravillosamente y que le empiezan a decir, es que tiene que tener este borde, es que los árboles son verde por arriba y café por abajo. No se salga de esto. Con eso, y eso mismo reprodúcelo en todas las otras áreas, es decir, no se te pueden ocurrir cosas porque pucha, no, porque es así. Ahora yo entiendo a muchos de los colegas, quiero ponerme igual en el lugar, si tú tienes 30 en una sala de clase y tú quieres que todos aprendan a leer, todos aprendan a sumar, tienes que tener un nivel de disciplina y de que no todos pueden estar hablando al mismo tiempo, claro. Y esos protagonismos tienen que aprender a... Por eso los talleres son tan positivos y yo creo que deberían haber muchos más y de todas las áreas, porque te permite otro tipo de trabajo, mucho más libre, el contacto mucho más humano también. Bueno, no quiero hablar todo el rato. Rosa Betty, una consulta. ¿Qué se siente ser galardonada con el premio Altazor? Oh, eso fue impresionante, porque lo que se burlan todo en mi casa, porque yo llegué allá y, para empezar, yo estaba absolutamente segura que no podía ser para mí, porque estaba Zurita, en los 3 nominados éramos Zurita, José Ángel Cueva, que es uno de los poetas que yo más leo y más admiro, y yo. Entonces, yo fui a la ceremonia, me mandaron el pasaje y todo, yo fui a la ceremonia y fui con mi hijo porque se podía llevar solamente un acompañante. Y le dije, Matías, quedémonos aquí en el medio porque se ve mejor, y si tienes que salir, ¿qué voy a salir a hacer? Yo le dije, yo es ridículo, ¿qué voy a salir a hacer de aquí de la fila? Y además yo estaba feliz porque le decía, es tan libre uno, ser nominado es un premio, para mí eso era un premio. ¿Ya había sido nominada? ¿Ya había sido nominada? Sí, había sido nominada antes y por un libro que yo creo que lo merecía más, pero bueno, yo había sido nominada antes, y a mí, ¿qué es lo que pasa con ese premio? Yo no sé si ustedes saben el mecanismo de ese premio, pero a mí me enorgullece, es el que más me enorgullece de todo, porque hay un universo de votantes que son, en literatura son más de 100 y tantos, donde están todos nuestros premios nacionales vivos, están los gente más, ellos son los votantes, y ellos votan en secreto y votan en 3 oportunidades. Votan primero por el universo total de los libros publicados que están postulando, y tú votas ahí en poesía, en narrativa, en ensayo, eres jurado para... Entonces cuando ya eres nominado significa que ya votaron, de todas estas personas, quedaron esos 3 libros finalistas. Ya eso era para mí un... Entonces cuando fui con Matías, como me senté al medio y no lo podía creer yo, de verdad que no. Y bueno, es una alegría, pero yo no es que encuentre que un libro le gana a otro, esa cuestión siempre es azarosa, pero sí indica el respaldo que hay en la sociedad literaria, en los compañeros escritores, por el trabajo que hago, y eso sí que me parece, a mí me parece conmovedor. ¿Y ese reconocimiento se traslada a la provincia de Chiloé, en el sentido de que la gente aquilate que tiene una escritora de reconocimiento nacional e internacional? No lo sé, y a lo mejor no quisiera, está bien que no porque en realidad nadie es profeta en su tierra. No, y además yo no me quejo, yo no me quejo de nada, todo lo contrario, yo creo que es súper bueno
que uno viva lo que tiene que vivir. Yo soy una Ya. profesora que vive aquí en Ancú, en el liceo, hago clases, voy a comprar mercado y que tengo los mismos, no sé, desencuentros y encuentros con la gente acá. No sé si me interesa que haya como otra mirada sobre pero sí me gustaría que se leyera a lo mejor más. Eso sí yo creo A que eso no voy. pasa acá porque yo dudo que los ancuditanos sean... Yo creo que Buen tengo lector. mucho más lectores en otra parte. Sí. Eso sí está claro. Yo creo que eso sí es como evidente. ¿Y se producen encuentros entre los escritores ancuditanos o no es muy común? Es que los escritores, hay como, yo sé que aquí hay un grupo que funciona todo el tiempo, trabaja mucho con don Guido Ruiz Don Guido, sí. y yo conozco algunas de las personas que están allí, pero juntarnos así no es como una instancia. Ya. Somos como distintas generaciones, hemos tenido formaciones distintas, entonces como no hay una comunidad, yo tengo mucho más comunidad con la gente con la que me formé en la Austral de Valdivia, con los poetas de los 80, de Santiago, porque nos juntábamos mucho más y uno hace una comunidad también más estrecha con la gente con la que se armó todo tu sistema de lecturas, de conversaciones, de vivencias. Como eso lo tengo mucho más cercano, digo. ¿Carlos? No, en relación a los talleres, ¿cómo se eligen los textos que leen los niños? ¿Cómo se ve el interés que pueden tener ellos? Eso es súper dictatorial de mi parte. Yo elijo. Ahí voy a decir algo muy poco, a lo mejor muy poco feliz para mucha gente. Leí el otro día una noticia, no me acuerdo, en el Mercurio, algún titular que decía que los jóvenes deben tener más participación cada vez en la selección de las lecturas que se le van a dar. Y yo discrepo absolutamente de eso. Yo creo que una de las cosas que hizo que yo tuviera el gusto, la pasión, el encanto que tiene la literatura para mí es que los mayores a los que yo tuve a cargo, de los que yo dependía, entre comillas, apostaron por mí. Quiero decir, creyeron en que yo era capaz de leer, y no yo, estoy hablando de una generación también, más allá de lo que podía comprender o gustarme. No sé, por ejemplo, la educación sensible de muchos de nosotros tuvo con Manuel Rojas, con El vaso de leche, con Marta Brunet, lo leíamos en la escuela, nadie se preguntaba si lo van a comprender bien, o sea, Claro. habían un montón de cosas. Mi mamá me recitaba poemas de Gabriela Mistral, yo tendría 5 años, no entendía todo, pero me quedaba el ritmo, la musicalidad, todo eso. Uno se va formando con una literatura que está llena de contenido humano que se abren después cuando uno es mayor. Si tú le das a elegir a un niño, evidentemente va a elegir aquello que lee más. Es como, no sé, pues si tú le das al niño comer, sabes que necesita acelgas y sabe que necesita zanahoria. Y si nunca come eso, y además el que sabe lo que vale, tendrá que ofrecérsela. Claro. ¿Cómo va a elegir él lo que come? Comería puro helado o galleta. Sí. Estoy a lo mejor exagerando, ¿no? Pero yo creo que el sistema pedagógico debería ofrecerle a los niños, y hay espacios donde puede tener libre. Puede elegir y leer lo que se le antoje en la calle. Yo le digo a los chicos, lean hasta porno, lean la basura que quieran afuera de la sala, porque aquí yo tengo la obligación de mostrar aquello que es una fiesta literaria, porque ha venido de una tradición, de un aprendizaje que uno no puede dejar fuera. Tienes que asistir a esa fiesta tú. ¿Cómo vas a elegir si no sabes? Exactamente. Es como para no tomarme el tiempo. No, está Eso bien. digo yo. En Rosa Betty la poesía tiene mucho de imaginación, ¿verdad? Hay que imaginarse muchas cosas. ¿Qué importancia tiene el símbolo dentro de la poesía, dentro de la literatura? El saber que hay un símbolo y poder transformarlo a lo mejor o interpretarlo y llevarlo a una cierta realidad. Mira, yo creo que hay mucha gente que no enseña poesía, muchos profesores, porque encuentran que es un mundo cerrado y complejo, ¿no? Y lo dejan ahí descansando solito. Yeah. No, yo no enseño lírica porque es muy difícil y todo le cuesta entenderlo. Yo creo que con eso se le ha hecho un flaco favor a la poesía, porque yo creo que todos nosotros estamos en condiciones de entrar a esos mundos. Y por eso es que los niños va tan bien con los estudiantes a mí, sobre todo este año tuve varios de octavo, he tenido de cuarto básico, quinto, entran con una libertad, porque mucho más que no, porque todas esas cosas son, uno tiene como llaves, los símbolos y todo eso, para abrirlos y poder entender y en muchos planos,
no solamente con el intelecto, sino que entender en términos sensibles, entender hasta la intuición, todo forma parte de esa misma comprensión general, y los símbolos y todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano, digámoslo así, están ahí para ser comprendidos por, yo creo que cualquiera. Si el problema es que se sellan, no sé si la gente le tiene miedo a enfrentarse a ¿cómo se llama?, a realmente entender, y los desechan y quieren un mundo simplificado. Exacto. Yo creo que mientras más rico, jóvenes sobre todo, los jóvenes y los niños están muy abiertos a entender. Y en relación a eso, y por la sensibilidad que tiene que tener el niño, ¿hay alguna diferencia en sexo entre las niñas y los niños? No en el imaginario ni de abrirse mundos ni nada. En lo que sí hay una diferencia sustancial, y eso se va a ver cada vez más en los mundos que vienen, es que yo no sé qué le está pasando a los chicos hombres, pero las mujeres son las que están teniendo la potencia, el rigor, la disciplina, todas esas cosas que son absolutamente necesarias para cualquier trabajo, sea un trabajo artístico, creativo, lo que sea, necesitas tener rigor, disciplina, constancia. Exacto. Y los chicos les está pasando mucho, yo no sé si es una percepción mía nomás, que están como descolocados. Entonces tienen estas iluminaciones de repente escribiendo otras cosas que pueden ser geniales, pero creen que con eso están listos. Faltan 4 o 5 veces y después... Eso está pasando mucho. Las mujeres tienen... Yo no sé si porque precisamente... como han estado históricamente tan relegadas las mujeres, y ahora se está abriendo un mundo y tienen más posibilidad de hacer un montón de cosas, también hay con esta avidez de hacerlas bien, tal vez por la misma formación de sus madres, de sus abuelas, sus tías, que quieren entrar a los mundos más abiertos y hacerlo bien hecho. Me parece que son las mejores alumnas en los liceos, en los colegios, en todas partes. Yo no sé si ustedes tienen esa experiencia como vecinos de Ancud o de distintas partes, pero uno lo ve. Son las que están teniendo todo esto, copando los espacios donde hay que probar esto de la disciplina, el rigor. Eso nosotros lo vemos en el diario vivir. Enaltecer a las mujeres. Exacto. Y particularmente tu taller tenía mayoría niñas. Muchas niñas. Sí. Hay poquititos hombres, muchas niñas. Sí. Ya. Bueno, estimada Rosabetti, el tiempo pasa aquí volando. ¿Ya? Te vamos a dejar la palabra antes de terminar el primer segmento para que te dirijas a nuestros televidentes. Agradecer que me invitaran a conversar, y espero que ojalá la gente que esté viendo, sobre todo, abra estos espacios en sus casas para conversar con los chicos y para incentivarlos también a que participen en otras cosas que no sean estar ensimismados en el celular. Estupendo. Bueno, estimados televidentes, nuestro programa de mediodía a medianoche es transmitido por la señal del Canal del Sur mediante el patrocinio de Fondos de Medios de Comunicación Social, concurso 2017, financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Dicho esto, vamos a un pequeño corte y volvemos.